Capítulo número 7 del podcast Reglas Jurídicas. La pretensión. Se conoce como una declaración de voluntad relacionada con el objeto del proceso, a través de la cual se pide la tutela del derecho. La pretensión es la herramienta por virtud de la cual se concreta o materializa la acción derivada del derecho sustancial. Desde el punto de vista subjetivo, es la forma como el individuo ejercita el derecho de acción. Acude a la jurisdicción para que se provea en una sentencia el estudio y posible solución de un problema jurídico. Como toda institución jurídica, la pretensión hace parte de una estructura dotada de elementos, uno de orden subjetivo, otro de orden objetivo, la causa de la petición y la finalidad. Hablemos de ellos. Los sujetos de la relación jurídica, que hacen parte de esos elementos subjetivos. En el derecho procesal, es la herramienta para que los asociados hagan uso del derecho de acción, facultad propia del derecho sustancial. El elemento subjetivo de la pretensión no es otro que las personas individualmente consideradas o grupo de personas que pregonan una petición judicial. El demandante legitimado para reclamar es quien pretende. El demandado legitimado para soportar el reclamo es de quien se pretende. Es una relación que jurídicamente vincula las partes y la pretensión. El objeto de la pretensión se ubica en lo que se pretende, es decir, ¿para qué se litiga? Lo que se busca con la pretensión no es otra cosa que obtener una resolución o una decisión judicial favorable. La causa de la pretensión. Responde este concepto a la razón o a la pregunta el por qué. El por qué se invoca la pretensión es lo que se denomina la causa petendi o contenido material de la pretensión. Es el fundamento fáctico que se expone en los hechos para fundar el problema jurídico y justificar lo que se pide. El problema jurídico reside en la causa, el supuesto de hecho que motiva el ejercicio de la acción e impulsa el planteamiento de la pretensión. Esta debe estar soportada en los hechos concretos, ciertos y directos. La asimetría del hecho y la petición es el punto cardinal que exige la jurisdicción. Su disonancia o alteración de la realidad no produce el resultado que se busca. En tanto, habrá que desestimarse la pretensión. La finalidad. La pretensión busca que desaparezca la lesión o lo que perturba el derecho sustancial. Por eso se acude a la jurisdicción. Que se declare responsable a un individuo de los perjuicios causados, que se condene a pagar alimentos, que se declare el divorcio, que se ordene el pago de una obligación
son unos de los tantos ejemplos que podemos citar. Esos obstáculos son los que el asociado quiere recomponer haciendo uso de la acción e invocando la respectiva pretensión. Hablemos de las clases de pretensiones. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, la clasificación de las pretensiones obedece a la naturaleza del problema jurídico y al objeto del mismo. Algunos las denominan propias e impropias, para señalar que si el problema jurídico reside en una sola persona, la pretensión es propia. Si interesa a una colectividad, la pretensión es impropia. Las declarativas de condena, ejecutivas y cautelares son otra clasificación de las pretensiones. Las declarativas se dividen en meramente declarativas y declarativas constitutivas. Las primeras tienen lugar cuando se busca la declaración y constitución del derecho. Por ejemplo, cuando se pide que se declare que existe un contrato entre A y B. Las segundas, es decir, la constitutiva, busca modificar la situación jurídica existente. Por ejemplo, cuando se pide que se declare la resolución o la nulidad del contrato. Las ejecutivas buscan la satisfacción de un derecho cierto, como el que tiene el acreedor en un título o valor, mientras que las cautelares persiguen asegurar la efectividad del derecho que se persigue. Se relacionan con las medidas cautelares, como el decreto, el embargo y secuestro de un bien. La acumulación de pretensiones es una facultad que ofrece la ley procesal para que varias pretensiones se invoquen en una demanda y se tramiten en un mismo escenario jurídico. Para que proceda la acumulación se requiere que se cumplan los siguientes elementos. Primero, la conexidad. Hace relación a la identidad de las diferentes pretensiones con los sujetos, el objeto y la causa. Segunda, que no sean excluyentes las pretensiones. Es decir, que las varias peticiones deben ser compatibles entre sí. La invocación de una de ellas no debe distanciarse de la naturaleza jurídica de la otra. Imposible de resolver en sentencia porque chocarían con el derecho sustancial. Si se pide que se declare la nulidad, por ejemplo, de un contrato, y a su vez que se ordene el cumplimiento, genera incompatibilidad sustancial, porque no puede el juez, luego de declarar la nulidad, ordenar que se cumpla la relación jurídica que ha perdido efecto o desaparecido para el derecho. Se pueden formular de forma subsidiaria, eventual o condicional pretensiones, pero siempre que la relación pende de la improsperidad de la pretensión principal. En el mismo ejemplo, cuando se invoca como principal la nulidad del contrato y subsidiariamente el cumplimiento, esas son pretensiones válidamente considerables. Es decir, que si prospera la principal, no se resuelve sobre la subsidiaria. Caso contrario, si la primera se deniega, se pasa a estudiar la subsidiaria.
En el próximo capítulo del curso de Derecho Procesal, espere el auto emisorio y el mandamiento de pago. Podcast Reglas Jurídicas.